El hombre en busca de sentido es un libro escrito por Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Frankl en un principio quería publicar el libro en el anonimato, impregnando solamente su código de prisionero en la portada, creyendo que no tendría éxito. Pero se equivocaba. De este libro, donde relata su historia, se han vendido millones de copias por todo el mundo, siendo traducido a 24 idiomas y siendo la inspiración de muchísimas personas. Primera fase del hombre en busca de sentido: internamiento en el campo. En esta primera fase, Viktor Frankl relata cómo fue el internamiento de las personas en el campo de concentración. 1.500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creían que los llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados, hasta que llegaron a Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades: cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Al abrir las puertas del vagón, fueron recibidos relativamente bien por otros reclusos con trajes a rayas, cabezas rapadas y parecían bien alimentados, lo que hacía que mantuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarlos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponían de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarse. En 4 días, el único alimento que ingirieron fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Posteriormente se hizo una primera selección donde enviaban a unos prisioneros a la izquierda y otros a la derecha. El 90% de las personas fueron enviadas a la izquierda y más tarde se dieron cuenta de que ese grupo iba directamente al crematorio. Después llegó el momento de la desinfección, donde les quitaron todas sus pertenencias. Viktor Frankl perdió su manuscrito donde tenía muchas de las investigaciones de su vida. Les afeitaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. Después de eso, lo único que mantuvieron fue su existencia desnuda. No tenían ningún enlace material con su vida anterior. Algunas de las primeras reacciones posteriores fueron un cierto humor, ya no tenían nada que perder y hasta bromeaban. Aunque la otra reacción que tuvieron fue de curiosidad del qué sucedería posteriormente. Había una amenaza de muerte donde en cualquier momento alguno de los reclusos decidiría irse hacia la cerca eléctrica y lanzarse para suicidarse. Un colega de Frankl le dijo que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte, porque los que no eran candidatos perfectos para ser llevados a las cámaras de gas. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Segunda fase. Según Viktor Frankl, conceptos básicos de logoterapia. En este resumen del libro El hombre en busca de sentido, en el segundo capítulo, Viktor Frankl describe cómo los prisioneros pasan de un shock a una habituación, que se convierte en una especie de muerte emocional, y la apatía, que se podía tomar como autodefensa. Ahí es donde aparecía la nostalgia externa, y también aquella que es extrema, al comparar los niveles tan deprimentes de calidad de vida que podían tener en ese momento. Ya los momentos en donde ciertos detalles se podían ver como aberraciones se volvían parte del paisaje. En otras palabras, todos los esfuerzos se reducían a lograr sobrevivir. Ciertas necesidades normales del ser humano necesitaban satisfacer y se veían
literalmente truncadas, como era la parte sexual, ya que casi no tenía importancia. Los sentimientos ya habían desaparecido por la monotonía diaria. El sueño era de las cosas que se le tomaba gran importancia, pues este era el único que podía aislarlos de la cruda realidad. Los golpes y maltratos físicos se esperaban por el mínimo detalle o sin motivo alguno. Por ejemplo, el no simpatizarle a un capo, presos que gozaban de ciertos privilegios y hacían funciones de vigilar, significaba tener, además de una serie de insultos que venían ya incluidos, trabajo extra y golpes de más. Sin embargo, no todos eran despiadados, podían incluso tener cierta afinidad con los demás presos, como le sucedió a Viktor Frankl. Y eso hacía que pudieran tener ciertas ventajas, entre comillas. Una de esas ventajas para Frankl fue el poder estar muy adelante en la fila a la hora de la comida, lo cual permitía poder tener los guisantes del fondo. Por eso, último, se puede decir que el hambre era un aspecto importante, pues todos sufrían de desnutrición. Lo interesante era observar cómo pese a ello hablaban sobre banquetes y comidas como las que podían tener antes. Al menos algo más que una sopa aguada y un pedazo pequeño de pan. Era entonces cuando los temas que trascienden a la realidad se les buscan dar importancia y se intentaba por cualquier manera encontrar sentido a la vida. A pesar de las órdenes rutinarias y del desgano de ellos, se aferraron al amor. Viktor Frankl se concentró en el recuerdo de su esposa, aún sin saber de ella, si estuviera viva o muerta. Su esencia permanecía con él. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra un sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Viktor Frankl también comenta sobre el buen humor, el cual es un arte, pues borra, aunque sea por un momento, todo lo malo y sobre todo se convierte en un arma para la supervivencia. Aún así, la causa de la risa o la gracia tuviera un origen algo inusual y a veces macabro. Con todo esto se puede afirmar varias cosas. Lo que antes era normal, ahora lo envidiaban de presos. Personas que en el mundo normal, entre comillas, no desearía estar en esa posición. Ellos deseaban el más mínimo alivio. La cosa más insignificante, que se les diera un poco de placer. La soledad se volvió parte del anhelo de los prisioneros. Tan solo 5 minutos de soledad para pasar consigo mismo era lo que este psicólogo deseaba y fue a la par de un pozo del campo donde los obtuvo. En cuanto a los planes de fuga, Frankl menciona que por momentos lo pensaban y los breves minutos que contemplaban la situación podía ser casi que agonizaban. Él tuvo una vez la oportunidad de poder fugarse, sin embargo, algo en su interior le movió a que debía quedarse con los enfermos. En el momento que muchos se enfermaron de tifus y también decidió quedarse con los demás presos. Quiso tomar autoridad sobre su destino, aun si éste fuese seguir permaneciendo allí. Parte de las emociones que se podían dar, de las pocas, era la irritabilidad, causada por el hombre y el mal dormir, además de la falta de higiene, la falta de cafeína o nicotina. Esto, sumado por la parte psicológica, se consideraba como un don nadie, como si casi no existiésemos. Esta misma irritabilidad se podía reflejar en los prisioneros de mayor rango, pero se le agregaba los delirios de grandeza, lo cual hacía que fueran peores. Frankl, cuando va encerrado esta fase, menciona y se refiere mucho a la libertad interior, la cual trasciende cualquier condición, porque es cada persona la que decide qué quiere ser y mantiene su dignidad al seguir sintiendo como un ser humano. Y por supuesto la función que cumplimos todos, aun cuando el papel que toque desarrollar sea el del sufrimiento, su destino, un regalo. Esta experiencia, Viktor Frankl la define, según otros autores,
como una experiencia incierta, una existencia provisional cuya duración se desconoce, lo cual trastornaba la verdadera duración del tiempo. Un día podía ser eterno, pero la semana podía ser muy rápida. Así como la gran duda de si algún día saldrían de allí y la desesperanza como marchar hacia su propio funeral. Dicha desesperanza en el campo psicológico debía combatirse mediante alguna meta futura, algún objetivo al cual aspirar, ya que, por su propia experiencia, asuntos mínimos se convirtieron en triviales y su mente no solía salir de ese círculo diario. Esto lo obligó a pensar en otras cosas, algo que quisiera alcanzar fuera del campo. Era de gran importancia mirar por encima de la situación actual para que el sentimiento que se convierte en sufrimiento deje de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Y por supuesto, se toma el tema o pregunta por el sentido de la vida y se resume en lo siguiente: lo que importa es lo que la vida espere de nosotros. Asumir la responsabilidad y cumplir con las obligaciones de cada uno es particular. Se podría decir que él cumplió con su función en ciertas ocasiones, como lo fue el día que tuvo que dar un discurso de aliento, a pesar de que él hubiese pasado un mal día. Otro tema que se toca es la psicología de los guardias del campamento. Viktor Frankl menciona 3 puntos. En primer lugar, la precisión del término sadismo entre los guardas. Segundo, se utilizaba esta característica entre los guardas y capos para que ejecutaran labores de vigilancia estricta, y allí se podía observar un placer macabro. Tercero, su sensibilidad estaba por el piso, ya nada los conmovía. Cuarto, algunos guardias, si se podían excluir de las características anteriores, sí tenían compasión por los presos. Tercera fase. Después de la liberación. Viktor Frankl describe cómo son las reacciones de los presos luego de su liberación. Lo interesante de todo es analizar lo que realmente sintieron al caminar y observar que eran libres y no sintieron nada en mayúscula. Lo que normalmente las personas piensan es que brincaron de alegría y salieron corriendo a recuperar su vida. En realidad, caminaron lentamente a la salida, aún sin creer lo que realmente estaba pasando, y atónitos, pues durante su estadía en el lager, sus emociones fueron reducidas a meros impulsos. Otra de las cosas comunes que ocurrieron relacionado con lo anterior fue el recuperar las emociones perdidas. Muchos desarrollaron un desprecio contra el mundo que los rodeaba, incluso con seres vivos que no tuvieron la culpa de su tragedia. Pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Además, se presentaron 2 experiencias debido a la tensión psicológica: la amargura al no poder oír palabras de verdadera empatía, ni tampoco reintegrarse a la vida anterior, y el desencanto, en donde se daban cuenta de que el sufrimiento que tuvo el campo no fue el máximo, sino que se puede sufrir más al ver que todo ha cambiado y que nunca nada será igual. La meta y el objetivo en el cual muchos se aferraron durante su vida en el campo, un hijo, una esposa, quizá fue solo una ilusión, ya que todo desapareció. Frank cierra su historia diciendo: después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios. El hombre en busca de sentido fue publicado en el año 1946 y describe las experiencias de Frankl como prisionero en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se centra en cómo obtuvo sentido incluso en aquellos tiempos desesperados. Frankl explica la importancia de la logoterapia, cuyo objetivo es encontrar el sentido y el propósito de la vida del individuo. Se puede encontrar sentido tanto en las tareas mundanas de la vida cotidiana como en la búsqueda de una existencia profunda y significativa. Según Frankl, la forma en que un preso imaginaba el futuro afectaba a su longevidad. En el libro
Frank describe sus experiencias en los campos de concentración, incluida la pérdida de su familia y los horrores que presenció. A pesar de las penurias, encontró sentido a un sufrimiento, ayudando a los demás como médico y aferrándose a la esperanza de reunirse con su esposa. La búsqueda de sentido del hombre es una exploración poderosa y sugiere de la experiencia humana y de cómo podemos encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. El libro ha inspirado a millones de lectores y sigue siendo una obra influyente en psicología. Sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra y un psicoterapeuta austriaco, superviviente de los campos de concentración nazis. Fue el fundador de la logoterapia. La logoterapia es ampliamente reconocido como la tercera escuela de psicoterapia vienesa. Frankl postula que la motivación primaria de un individuo es la búsqueda del sentido de la vida. Por lo tanto, el objetivo principal de la psicoterapia debe ser ayudar al individuo a encontrar este sentido. Frankl se doctoró en medicina antes del régimen nazi y dirigió un programa de prevención del suicidio femenino. Trauma de los campos de concentración. La historia personal de Frankl está llena de tragedias. Frankl era un profesor y psiquiatra de Viena. Su historia personal está llena de tragedia. Él y su familia fueron perseguidos como judíos en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl tuvo suerte ya que fue uno de los pocos que sobrevivió, pero la mayor parte de su familia no sobrevivió a la guerra, entre ellos sus padres y su amada esposa. Durante su estancia en los campos de concentración, Frankl fue testigo de la peor cara de la humanidad. Frankl vio con sus propios ojos el impacto que estas circunstancias pueden tener en las personas. La humillación constante, el hambre extrema, la amenaza inminente de muerte tuvieron un impacto significativo en los prisioneros. Muchos de sus compañeros simplemente perdieron la confianza en sí mismos mientras luchaban por su vida. La pérdida de identidad conllevó a una pérdida total de sentido. Una combinación de factores mantuvo a Frankl con vida. La suerte, la esperanza de volver a ver a su familia y la decisión de dejar que el destino siguiera su curso. Frankl simplemente aceptó su destino, comprendió que tomar una decisión activa para cambiar su destino podría hacer que la muerte llegara antes. Frankl encontró la libertad a pesar del sufrimiento. Por horribles que fueran las circunstancias, se dio cuenta de que era libre. A pesar de la persecución, podía decidir cómo pensar y reaccionar. Frankl no tenía el poder de salir del campo, pero sí el de dominarlo. Frankl descubrió que incluso en las circunstancias más horribles, el ser humano puede elegir. Con la elección viene el poder de controlar una situación. Incluso cuando todo parece estar fuera de control, puedes elegir tu propia actitud y dar sentido a cada situación. Frankl también descubrió que los prisioneros que tenían algo por lo que vivir o en lo que creían eran los que sobrevivían. Los que perdían la esperanza y abandonaban la búsqueda de sentido no vivían mucho tiempo. La logoterapia permitió a Frankl difundir la libertad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Frankl siguió comprendiendo la importancia del sentido en la vida de las personas. Las personas que observó como psiquiatra complementaron esta comprensión. Frankl vio pacientes que carecían de sentido y estaban consumidos por la adicción, la ira y la depresión. La pérdida de sentido creaba un vacío existencial en sus vidas. Este vacío se llenaba rápidamente de desesperación. Al ayudar a sus pacientes mediante una forma de terapia llamada logoterapia, les ayudaba a llenar su vacío interno. También obligaba a los pacientes a encontrar un sentido a sus vidas, lo que eliminaba la desesperación y activaba una fuente inagotable de energía. Frankl desarrolló la logoterapia durante su estancia en campos de concentración. La logoterapia guía a los pacientes para que encuentren un propósito individual y un sentido a sus vidas. Este significado difiere según la persona y puede cambiar de un día para otro o de una hora para otra. Podemos encontrar el sentido incluso en los detalles más pequeños. Por lo tanto, no pases todas tus horas de vigilia buscando un sentido de la vida
de lo que abarque todo. En lugar de eso, busca el sentido en las tareas cotidianas y en las relaciones que mantienes con tus amigos y familiares. No importa lo que la vida te depare, lo que de verdad importa es cómo decides manejar esas circunstancias. Todo el mundo debe encontrar un sentido único a su vida y luego salir a cumplirlo. Hay 3 maneras de descubrir el propósito y el sentido de la vida. Siempre nos cuestionamos el sentido de la vida cuando invertimos la cuestión. El dilema de la interpretación es más sencillo de resolver. El sentido de la vida no es algo que pueda encontrarse o darse a un individuo. Es más bien algo que cada persona debe crear por sí misma a través de sus propias experiencias y elecciones. Cada persona tiene su propio propósito o sentido de la vida, que suele estar relacionado con sus fortalezas, valores y objetivos personales. Es posible encontrar sentido a la vida mediante el crecimiento personal, las relaciones con los demás y el servicio a una causa mayor. El sufrimiento y la adversidad pueden ser fuentes de significado y crecimiento, siempre que las personas puedan encontrar sentido a su propósito y a sus luchas. Tú creas tu propio sentido y propósito de la vida. La autotrascendencia y el crecimiento son las claves de una vida plena y con sentido. Los 3 pozos de significado. Durante su estancia en campos de concentración y como psiquiatra, Frankl descubrió 3 ricas fuentes de significado. Las llamó 3 pozos de sentido. Estos pozos y formas de encontrar sentido son: 1. A través del trabajo, realizando una obra o creando algo que tenga sentido para uno mismo o para los demás. 2. A través del amor, entrando en contacto con alguien o experimentando algo significativo para uno mismo o para los demás. 3. A través del sufrimiento, experimentando el sufrimiento inevitable y adoptando una actitud positiva hacia él. Puedes recurrir a estos pozos cuando pierdas la esperanza y necesites motivación para superar un periodo difícil de tu vida. Perseguir una tarea en la vida para encontrar sentido. En los campos de concentración nazis se pudo comprobar que quienes sabían que les esperaba una tarea de que cumplir eran los más aptos para sobrevivir. Frankl aborda el concepto de tarea vital. Se trata de un propósito o sentido que da a la vida una dirección y un significado. Cada persona tiene su propia tarea vital que suele estar relacionada con sus puntos fuertes, sus valores y objetivos personales. Perseguir una tarea vital es esencial para la salud mental y el bienestar, ya que da a la persona un sentido de propósito y dirección en la vida. Cuando las personas encuentran sentido y propósito a sus vidas, es más probable que experimenten una sensación de plenitud y satisfacción. También son más capaces de afrontar retos y dificultades. Puedes encontrar la tarea de tu vida fijándote en tus valores y objetivos y utilizando tus puntos fuertes y también tus talentos para tener un impacto positivo en el mundo. Mantente abierto a nuevas expectativas y a nuevos retos, ya que puedes ayudarte a desarrollarte y crecer y a comprender mejor tu propia y única tarea vital. Frankl fue despojado de la obra de su vida. Cuando Frankl entró en el campo de concentración de Auschwitz, los guardias nazis la despojaron de sus posesiones. Le confiscaron un manuscrito en el que había estado trabajando toda su vida adulta. Tras un periodo de conmoción e incredulidad, Frankl prometió sobrevivir a su estancia en Auschwitz para reescribir y publicar el manuscrito. Mientras padecía tifus y estaba al borde de la muerte, Frankl escribió notas para un manuscrito en trozos de papel que había recogido por el campo. Frankl creía que el manuscrito era una obra valiosa y que solo él podía completar. Tenía una colección única de experiencias, conocimientos y habilidades para escribir esta obra. Frankl se había convencido de que su muerte haría que el mundo echara de menos su contribución. Esto se convirtió en la tarea vital de Frankl. Encuentre la tarea de su vida para obtener sentido. Si murieras hoy, habría una tarea que tú y solo tú podrías hacer completado. Un trabajo que requiera tu colección
única de experiencias, conocimientos y puntos fuertes. Quizá una conferencia que debías dar, un proyecto que debías contribuir o un libro que debías escribir. Esta tarea puede darte sentido. Sin embargo, primero debes identificarla. Si no eres consciente de ella, busca nuevas experiencias, adquiere conocimientos y desarrolla una rara combinación de habilidades valiosas. Busca formas de aprovechar tu experiencia, conocimientos y habilidades únicas. Vive como si tu vida fuera un largo aprendizaje, preparándote para una tarea para la que crees que has nacido. Si sigues estas instrucciones, la vida cobrará sentido. Cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe cumplir una misión concreta que exige su realización. En eso no puede ser sustituido, ni su vida puede repetirse. Así pues, la tarea de cada uno es única, como lo es su oportunidad específica de llevarla a cabo. Viktor Frankl. El amor es una fuente de sentido y propósito en la vida. El amor es una fuerza poderosa que puede ayudar a las personas a encontrar sentido y propósito a la vida. El amor no es solo una emoción, es una decisión de comprometerse con otra persona o causa. Esta decisión también puede proporcionar un sentido y un propósito que den dirección y significado a la vida. El amor puede adoptar muchas formas, incluso el amor romántico, el amor por la familia y los amigos, el amor por una causa o por un ideal. Todas las formas de amor implican una voluntad de sacrificio y de anteponer las necesidades de los demás a las propias. Esta autotrascendencia es un aspecto esencial del amor. Es importante amar a los demás, incluso en circunstancias difíciles, como en momentos de sufrimiento o conflicto. El amor tiene el poder de trascender incluso las situaciones más difíciles. Es una parte esencial de lo que hace que merezca la pena vivir. Frank ayuda a los otros a encontrar sentido a la desesperación. Antes de la guerra, Frank conoció a una mujer angustiada que había perdido un hijo y tenía otro discapacitado. Antes de conocer a Frank, había intentado suicidarse delante de su hijo discapacitado, pero su hijo se lo impidió. Para ayudarla a recuperar el sentido de la vida, Frank le pidió que se imaginara a sí misma a los 80 años. Quería que se imaginara una vida llena de placeres y libre de carga de cuidar a su hijo discapacitado. Tras reflexionar un rato, Frank le dijo que no veía el valor de esa vida, e incluso calificó esa vida imaginaria de fracaso. Posteriormente, Frank le pidió que imaginara una vida dedicada al cuidado de su hijo discapacitado. Tras reflexionar un poco, le dijo a Frank que había conseguido una vida más plena para su hijo. Ahora comprendía que había hecho que su hijo fuera un ser humano mejor. Este logro ofrecía un sentido a esta mujer, pero podía mirar atrás tranquilamente y ver el significado del amor que había dado a su hijo. La singular definición de amor de Frank. La definición de amor de Frank difiere a la mayoría. Tiene poco que ver con el sentimiento de estar enamorado y más con la lucha por ayudar a los demás a salir adelante. Para Frank, amor es el acto de reconocer el potencial de los demás y ayudarles a realizarlo. Amor es crear oportunidades para tu hijo o presentar a tu amigo a alguien que puede conseguirle un trabajo mucho más gratificante. Si tú careces de sentido, busca a alguien a quien puedas elevar. Intenta mejorar la vida de los demás. Ocúpate tanto en ayudar a los demás que te olvides de ti mismo en el proceso. Cuando más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a otra persona a la que amar, más humano es y más se actualiza. Sufrir con valentía. Similitudes entre los enfoques de Frank y Mandela. Frank padeció sufrimientos inimaginables en los campos de concentración nazis. Aún así, encontró la manera de trascender su sufrimiento. Frank se imaginó a sí mismo de pie frente a un grupo de estudiantes en una sala de conferencias luminosa y cálida. Mientras, Nelson Mandela estaba en prisión. Visualizó
y más tarde utilizó su sufrimiento para inspirar a millones de personas. Les inspiró a perdonar a sus enemigos y a trabajar juntos para reconstruir una nación. Su sufrimiento tenía un propósito. Cuando el sufrimiento encuentra un sentido, ya no sigue sufriendo. Cuando en tu vida surja un contratiempo inesperado e incontrolable, encuéntrale una utilidad. Observa el sufrimiento objetivamente y pregúntate cómo puedes obtener valor de él. A menudo, el principal valor del sufrimiento es la oportunidad de reforzar tus creencias y tus valores. Piensa en tu personaje de cine favorito. En algún momento, ese personaje sufrió. Al verle sufrir, descubres quién es y qué representa. Ahora imagina que eres un personaje de una película y cuando te encuentres con sufrimiento, aprovéchalo como una oportunidad para mostrar y reforzar tus creencias, valores e ideales. Al hacerlo, puedes inspirar a otros en el proceso. Aceptar el reto de sufrir con valentía, la vida tiene un sentido hasta el último momento y lo conserva literalmente hasta el final. Viktor Frankl. Cambia tu enfoque diario de la vida. La forma en que pensamos sobre la vida y nuestra actitud hacia ella pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar y felicidad generales. Las personas pueden cambiar su enfoque diario de la vida concentrándose en sus valores y objetivos e intentando vivir de acuerdo con esos valores. Aprovecha las oportunidades de autocrecimiento y autotrascendencia y pon de tu parte para hacer el mundo un lugar mejor. El mensaje de Frankl en la búsqueda de sentido del hombre es que ha cambiado tu enfoque cotidiano de la vida y puedes encontrar sentido y propósito a tu vida. Para vivir una nueva vida plena es crucial buscar sentido y propósito cada día. Podemos hacer que la vida tenga sentido preparándonos y buscando tareas que puedan definir nuestra vida. Además, eleva a los demás como forma de derivar tu significado. Por último, elige ver el sufrimiento como una valiosa oportunidad para aprender y fortalecer tu carácter. Cuanto más capaz seas de encontrar sentido a los pequeños momentos, más probable será que te sientas orgulloso de la vida que vives. Usa tu imaginación para superar el sufrimiento. Frankl nos cuenta la pura agonía de caminar en el frío mientras era golpeado por una guardia nazi. Recuerda a un hombre que le susurraba: si nuestras esposas pudieran vernos ahora. Espero que estén mejor en sus campos y no sepan lo que está pasando. En lugar de preocuparse por el comentario del hombre, Frankl se refugió en su imaginación. Se imaginó a su mujer y su sonrisa. Sus pensamientos positivos pueden distraer de una realidad horrible. Incluso entonces, en aquella espantosa marcha, en pleno invierno, Frankl siguió adelante porque podía refugiarse en sí mismo. Su cuerpo estaba abatido, pero su espíritu permanecía inconquistable. Su espíritu fuerte fue la única razón por la que Frankl y pocos más pudieron sobrevivir. La liberación siempre sigue al sufrimiento. El sufrimiento puede conducir al crecimiento y a la transformación. La liberación siempre le sigue. Al encontrar sentido y propósito al sufrimiento, puedes trascender y tu dolor y experimentar una sensación de liberación y libertad. El sufrimiento puede ser un poderoso catalizador del crecimiento personal. Puede ayudarte a descubrir tus propias fuerzas y recursos. Si aceptas el sufrimiento como parte de la vida y le encuentras sentido, serás capaz de soportar y superar cualquier cosa. Al pasar por el sufrimiento puedes cultivar un sentido de comprensión y empatía hacia los demás. También te ayuda a comprender mejor tu propio lugar en el mundo. Al utilizar el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y autotrascendencia, puedes encontrar más libertad y liberación. Durante 3 años, Viktor Frankl permaneció prisionero en el Holocausto. Pocos días después de que su campo fuera liberado, Frankl cuenta la historia de su paseo por los campos. La campiña que rodeaba el campo era libre y abierta. En este estado de gratitud, Frankl se derrumbó y cayó de rodillas. Llega un momento en la vida de cada individuo en el que puede liberarse de las cadenas del sufrimiento y encontrar la liberación. Resumen
y liberación final. Viktor Frankl fue un profesor y psiquiatra de Viena que vivió los campos de concentración nazis. Frankl aprendió de sus experiencias en los campos que los seres humanos tienen el poder de elegir sus actitudes y encontrar un sentido. Perdió a la mayor parte de su familia en los campos, pero sobrevivió gracias a una combinación de suerte, esperanza y aceptación de sus circunstancias. Fue la experiencia de Frankl en los campos la que le enseñó que incluso en las situaciones más difíciles las personas pueden encontrar un sentido. Desarrolló una forma de terapia llamada logoterapia, que ayuda a las personas a descubrir y a realizar sus propósitos significativos, individuales de la vida. Gracias a su estancia en los campos, Frankl aprendió que incluso en las situaciones más difíciles los seres humanos pueden encontrar un sentido. Frankl creía que el sentido de la vida no puede darse ni encontrarse, sino que debe ser creado por cada individuo. Nos anima a encontrar sentido a nuestras relaciones, tareas cotidianas y experiencias, y a perseguirlas con pasión. La logoterapia de Frankl ayuda a las personas a descubrir y realizar su propio sentido de la vida. Una parte de la experiencia humana es la búsqueda de sentido, y encontrar sentido es crucial para la salud mental y la felicidad. Su búsqueda de sentido del hombre ha tenido un impacto significativo en campos como la psicología, la filosofía y la espiritualidad, y sigue siendo ampliamente leído e influyente.